El mundo invisible, por Álvaro Cotes Córdoba. La carrera por conquistar Marte había alcanzado su punto álgido. Entre las empresas privadas que competían ferozmente por ser las primeras en llevar un humano al planeta rojo, una compañía llamada Nova Mars decidió tomar un camino radicalmente diferente. En lugar de enviar astronautas altamente entrenados o voluntarios cuidadosamente seleccionados, Nova Mars ideó un plan tan arriesgado como controvertido: reclutar a 4 hombres condenados a muerte en la Tierra y darles una segunda oportunidad en Marte. Estos 4 hombres, todos sentenciados a la silla eléctrica por crímenes diversos, fueron contactados en secreto a través de los gobiernos donde fueron condenados, y sus supuestas ejecuciones fueron formalizadas como tales, de modo que para todo el mundo ya estaban muertos. A los condenados se les informó todo el plan, y se les ofreció a cambio seguir viviendo, pero en Marte como los primeros colonos humanos en ese planeta. No habría pena de muerte, pero tampoco garantías de una vida fácil. Sobrevivirían en un entorno hostil, dependiendo de trajes presurizados y cascos para respirar, y vivirían en iglús inflables de un material resistente y diseñado para protegerlos de la radiación solar y conservar el oxígeno generado por un sistema autónomo en cada unidad habitacional. Si lograban sobrevivir un año en esas condiciones, Nova Mars prometía traerlos de vuelta a la Tierra, no como criminales, sino como héroes. Los hombres, enfrentados a la certeza de la muerte en la Tierra, aceptaron. No había mucho que perder. Sus nombres, Juan, Malik, Víctor y Samuel, provenían de diferentes rincones de la sociedad, pero todos compartían un pasado oscuro y ahora, un destino incierto. Fueron trasladados a una base secreta en el desierto, donde recibieron un entrenamiento básico de cómo operar los trajes, manejar los generadores de oxígeno, cultivar alimentos hidropónicos y reparar los iglús en caso de emergencia. No eran científicos ni ingenieros, eran sobrevivientes, y eso era lo que Nova Mars necesitaba. Además, llevarían alimentos deshidratados durante 12 meses. Por 6 meses fueron aislados y entrenados para el largo viaje de 7 meses y la convivencia que ningún ser humano había vivido nunca antes. En ese tiempo, cada uno se fue conociendo poco a poco. Malik, el más veterano, tenía unos 57 años de edad, era de tez trigueña, ojos marrones claros, cabellos ondulados castaños, y provenía de una familia de inmigrantes de un pueblo con una tradición religiosa milenaria, creyente de un único Dios que los prefería más a ellos por encima del resto de los pueblos que existieran incluso en el universo. Víctor era un ex militar, de 35 años de edad, quien cayó en desgracia tras asesinar a su pareja sentimental y su amante, a los cuales después incineró en medio de la plaza central del pueblo donde era originario y en el cual vivió hasta ese mismo día, después de que se entregó a la policía. Era muy silencioso, de una estructura fuerte, piel trigueña, cabellos amarillos y ojos verdes. En el rostro poseía una expresión de enojo de forma permanente. Samuel y Juan eran los únicos de ascendencia latina. Juan descendía de una familia de mexicanos que había inmigrado a mitad del siglo XX, y Samuel había llegado de El Salvador. Ambos integraron pandillas de criminales y fueron sentenciados por múltiples asesinatos e incluso en contra de oficiales de la policía. Malik, el primero mencionado, era el único que no había matado a nadie, pero sí había ocasionado un delito tan atroz como el de asesinar a alguien. Abusó y violó a 5 niñas durante el tiempo en que estuvo como profesor en un colegio de primaria. En los 2 meses de entrenamiento, además, comenzaron a sentirse importantes o a valorarse, ya que también recibieron instrucciones por parte de expertos sobre lo que le aportarían a la humanidad en caso tal murieran o no durante el experimento. Incluso, en las clases, los compararon con los primeros que llegaron a América, y quienes todavía son recordados en la historia como unos próceres heroicos, a pesar de que eran de la peor ralea de las sociedades de entonces. 2 noches antes del lanzamiento del cohete que los transportaría hacia el planeta rojo, cuando se encontraban en sus camarotes dentro de un hangar resguardado por casi una veintena de hombres de la seguridad de la empresa aeroespacial, los 4 escogidos sostuvieron una amena conversación acerca de lo que les gustaría llevar a Marte. Todos coincidieron en una mujer, menos Juan, quien dijo que prefería un televisor con miles de películas. Juan: al menos nos entreteneríamos todo ese tiempo. Samuel: ¿y con qué electricidad funcionaría? Juan: con la misma de la nave robot que nos bajaría ahí. Víctor: buena idea, pero sería desperdiciar energía de la batería. Malik sonrió, después bostezó y dijo: Malik,
Mañana les comentamos a ellos para ver qué resuelven, yo ya me voy a dormir. Acto seguido se volteó boca abajo, para entregarse a Morfeo. Fuera del hangar reinaba un silencio total, y sobre él había un cielo repleto de estrellas y totalmente despejado de nubes. Incluso se vio un lucero fugaz en el firmamento caer en la Tierra. A 2 kilómetros de distancia estaba el cohete supersónico, bautizado con el nombre de Redemption, de propulsión nuclear. Tenía un color negro hasta la mitad, después uno brillante, y por último, donde estarían los 4 expresidiarios y la carga útil de supervivencia, se veía de color verde. El color de la esperanza, según los que los diseñaron. Era sábado por la noche. Los tripulantes del Redemption ya estaban listos, con toda la parafernalia vestuaria. Aunque eran hombres sin escrúpulos, sentían la adrenalina, y lo sabían. Además eran conscientes de que podrían perder la vida si el lanzamiento no funcionaba como se había previsto. Melik recordó a su familia, a sus 2 hijas, a las cuales no veía desde hacía 20 años. Sus imágenes de niñas aún seguían intactas en su memoria. Rebobinó las imágenes de cuando un día las llevó a un parque estrella, felices y riéndose de la alegría. Sabía que si moría en esa circunstancia, sería mejor que si lo hacía en la silla eléctrica. Y el resto de sus compañeros de infortunio pensaba lo mismo. Juan pidió un último deseo antes de partir, ya que lo del televisor no se pudo concretar, que le trajeran una Biblia. Samuel también se acordó de sus padres y hermanos, y por fin comprendió por qué le insistieron tantas veces que estudiara. Víctor, en cambio, se veía concentrado en lo que por esos instantes estaba viviendo. Cuando llegó la orden de que debían avanzar hacia el cohete, se pusieron más nerviosos. Un microbús los esperaba afuera del hangar. Custodiados por la veintena de hombres de la seguridad, caminaron hacia el microbús en fila. Samuel subió primero al vehículo y lo siguieron después Malik, Víctor y Juan. Dentro del automotor, a Juan se le ocurrió algo. Juan, nos vamos sin que el mundo lo sepa, pero regresamos con todo el mundo pendiente a nosotros. La frase animó al resto del grupo y casi al unísono, contestaron, amén. El mundo estaba ignorante de lo que sucedería ese día, incluso las restantes empresas que competían para llevar humanos a Marte. Hasta la NASA, que conocía del lanzamiento del Redemption, pero ignoraban que en el cohete iban a bordo personas y menos con cuáles objetivos. Además, pensaban que Nova Mars iba a fallar de nuevo, pues lo había intentado 2 veces antes, y en las 2 ocasiones sus cohetes explotaron antes de superar la estratosfera. Hasta ese día era la peor empresa espacial de todas, cuyo dueño era un grupo empresarial con un poder económico sólido conformado por varias personas millonarias de 5 países. Quien lideraba la compañía era un francés, Luper François, el cual ese día había venido de su país, exclusivamente para ver en persona el lanzamiento del Redemption. Era un hombre delgado, de casi 2 metros de alto, nariz muy prolongada, cabellos cenizos y una tez blanca. Se encontraba por esos momentos en el centro de mando de los lanzamientos. La empresa había invertido $1 millón en el nuevo prototipo de propulsión nuclear. Tenían la esperanza de que con él y con lo que llevaban dentro, no solo lograrían lo que ninguna había podido todavía, sino que también sería la primera en abrir el camino que todo el mundo esperaba y convertirse en la pionera. Dejarían a todos rezagados en la carrera espacial por llevar humanos a Marte. Serían los primeros colonizadores de ese planeta. Luper François, ¿todo está bien?, le preguntó Luper François al jefe de aquel centro de control, quien era de una estatura promedio, calvo, con textura normal, moreno, joven y bien parecido. Jefe de control. Sí señor, todo está como se esperaba. El director de la compañía, con su pregunta, se había referido a todo lo que concierne con un lanzamiento espacial normal. Es decir, reconocer el estado de los motores, los circuitos electrónicos, la comunicación, el clima, etc. Sin embargo, siempre existe el temor de que, cuando todo se enciende, hay la probabilidad de que algo falle, para poder detectar la anomalía a tiempo. A Nova Mars le había tocado aprender mucho de sus errores, sin embargo, continuaron con su misión y a pesar de que les había costado la pérdida de varias vidas de expertos y mucho dinero, nunca claudicaron, y por eso decidieron en esta ocasión hacer un avance intrépido, que los colocaría en la vanguardia o en un nivel superior, arriesgando todo.
Pero lo primordial en esos momentos era superar la gravedad y salir al espacio. La mayoría de las otras empresas aeroespaciales ya lo había hecho en infinidades de veces, con cohetes que transportaron naves robot que incluso amartizaron en el planeta rojo. Ninguna había llevado hasta allá a un ser humano. Nova Mars iba a transportar a 4, algo nunca visto. Cuando los 4 seleccionados se aprestaban a abordar el cohete, o a subirse en el ascensor que los llevaría hasta la primera sección del cohete, un operario se le acercó a Juan y le dio la Biblia solicitada. Juan, gracias. Acto seguido, el elevador subió con ellos y los condujo hasta el lugar donde estarían por 7 meses. El lanzamiento, en medio de la noche, lejos de los ojos de todo el mundo, fue un éxito total y se cumplieron todas las etapas. El cohete fue desapareciendo después de toda visión humana posible, y a medida que subía por entre las capas invisibles que cubren a la Tierra, dejó de apreciarse incluso de cualquier visión extrahumana. Solo quedó visible en los radares del centro de comunicación de la zona del lanzamiento. Desde ese sitio monitorearon por 24 horas o todos los días su recorrido sideral a Marte. Durante los 7 meses del viaje no registraron ningún inconveniente, salvo la comunicación que fue nula por ese periodo. Pero se restableció cuando amartizaron. Samuel, ya llegamos, dijo Samuel por la radio y su voz ocasionó un estallido de alegría en el centro de mando en la Tierra. Samuel, todo salió perfecto. La nave robot ya infló los iglús. Control, pongan las cámaras, le ordenaron desde el centro de mando. Los 4 ex-reos hicieron lo que les enseñaron y una vez colocaron las cámaras en los sitios que les indicaron, las encendieron, y se comenzaron a ver sus primeras imágenes. Al principio se vieron en blanco y negro y borrosas, pero después se arreglaron y se notaron nítidas y en color. No obstante, ocurrió lo inesperado y las cámaras y la comunicación dejaron de funcionar minutos después de arribar a Marte. Por muchos meses en la Tierra, no volvieron a saber más de ellos. Pero durante ese tiempo, los 4 presidiarios experimentaron lo inimaginable. Aunque seguían vivos por la dotación prevista, en ese periodo descubrieron en una montaña, algo similar a una cueva terrenal. Ingresaron a ella y después de recorrer casi 1 kilómetro, hallaron otros accesos más estrechos, con capacidad para una persona cada uno. Después de pensarlo varias veces, decidieron ingresar a través de esos accesos, y lo que descubrieron resultó ser un mundo como era la Tierra en la superficie hace milenios. Había árboles, ríos, aves volando, toda una naturaleza como se le conoce en el planeta azul. Estaban maravillados y a la vez muy temerosos por cuanto no sabían qué otras especies podrían encontrar en ese mundo invisible. Esta historia continuará.